Saludos amigos cinéfilos, vamos a hablar del Nacimiento de una nación de David Ward Griffith, película que en este 2015 se cumple su centenario. El Nacimiento de una nación está basada en la novela de Thomas Dixon de Klansman, un histórico romance del Ku Klux Klan. Existe la curiosidad de que la película fue estrenada con ese título, de Klansman, que podría traducirse como el miembro de un clan o gregario. Pero se cambió el nombre debido a la creencia de Griffith de que los Estados Unidos nacieron como nación unificada a raíz de la Guerra Civil. El nacimiento de una nación se divide en tres grandes bloques. Su primera parte expone la historia central de dos familias, los Cameron secesionistas y los Stoneman unionistas en los meses previos al estallido de la Guerra Civil. La parte central muestra la barbarie de la contienda. Y el tercer bloque incide en la humillación del sur y el triunfo del Ku Klux Klan. Austin es el cabeza de familia de los Stoneman, un congresista abolicionista a favor del fin de la esclavitud, personaje que recuerda al senador real de Pensilvania Thaddeus Stevens. Por su parte, Ben Cameron representa al sur, es un ex coronel del ejército confederado. Ambas familias están relacionadas por el amor que siente Ben Cameron por la hija de Austin, Elsie, interpretada por la actriz musa del director Lillian Gish. El nacimiento de una nación cuenta la historia de la guerra de secesión desde el bando del sur. Recuerdo pocas películas sobre esta guerra con una aproximación ideológica tan clara por este bando, destacando Lo que el viento se llevó. También merecería la pena recordar uno de sus episodios, el asesinato de Lincoln, recreado por Robert Redford en La conspiración. Hay que entender que se trataba de una visión completamente del sur. Griffith hace relacionar el nacimiento de la nación, el título de la película, con el nacimiento del Ku Klux Klan a consecuencia de la derrota del sur de la guerra. Griffith aprovecha cada oportunidad para presentar las fuerzas confederadas como perdedores heroicos. Un ejemplo perfecto es cuando las tropas de Ben Cameron son derrotadas solo porque no han comido en varios días y el ejército del norte les superan en número significativamente. Incluso en esta circunstancia extraordinaria, sus tropas se las arreglan para arriesgar sus vidas, como vemos por ejemplo cuando Cameron atasca con la bandera confederada de la Unión un cañón enemigo. Griffith contaba con una dilatada carrera a base de pequeñas películas cuando se vio influido por el primer largometraje, La historia de la banda de Kelly, e incluso dos cintas épicas italianas consideradas como las grandes superproducciones de la época. Nos referimos a Quo Vadis de 1912 y Cabiria de 1914. Quo Vadis fue el primer éxito de taquilla en la historia del cine, con más de 5.000 extras, lujosos conjuntos y una duración de casi 2 horas. Mientras que Cabiria, similar a esta, era una película aún más compleja, larga y espectacular. En esta época Italia dominaba la industria cinematográfica mundial apoyándose en el prestigio de un tipo de cine conocido como colosal, es decir, de un metraje complejo y de una puesta de escena espectacular.
Fue actor, escritor y director en el origen del cine, pero también teorizó públicamente sobre sus propias innovaciones. Hay muchos que creen que Griffith innovó con el traveling, que inventó los conceptos del montaje o los planos panorámicos. Lo que haría es aplicar todos los conocimientos del cine que existían en ese momento para la mayor película de la época, El nacimiento de una nación, el título que este año cumple su 100 aniversario. Hizo exactamente lo mismo que Orson Welles con Ciudadano Kane, transformar el cine con las herramientas que tenía a mano, contando con un director de fotografía mítico como Greg Toland. Hablamos de Billy Bitzer. Griffith y Bitzer fueron los responsables del despliegue visual de la película, que contaba la historia de la Guerra de Secesión con una notable presencia del Ku Klux Klan. La película cuenta con secuencias magistrales y una serie de aciertos técnicos. Encontramos el desarrollo de planos detalles que permiten dar una mayor significación dramática de algunas secuencias. Por ejemplo, el plano detalle de la flor que entrega uno de los personajes a su amada. La foto que mira Ben Cameron de su amor platónico. Y el plano corto del gato de los Cameron que se abalanza sobre un cachorro de perro como un antecedente del conflicto que iba a estallar. También destaca la película los planos generales. Nunca en el cine se habían ofrecido espacios tan amplios, mostrando la inmensidad de los campos de batalla y el despliegue de sus extras. Pero los planos generales no solo iban dirigidos a mostrarnos la magnitud de los combates, también servían para reflejar las emociones de algunos personajes claves. La fuerza expresiva de la escena en la que Lincoln debe tomar difíciles decisiones, mostrándonos a un presidente preocupado, encerrado en la soledad del poder. Otro de los recursos cinematográficos destacados en la película es la profundidad de campo. En una escena vemos a una madre con sus hijos y un ligero movimiento de cámara nos encontramos con un despliegue de tropas dirigiéndose a la batalla, a través de un impresionante plano picado. Los montajes paralelos son muy frecuentes a lo largo de la película. Por lo general concluyen con un popular salvamento en el último instante, como en la secuencia del salvamento de Flora Cameron perseguida por Gas el renegado. En este sentido destaca la secuencia previa a la partida de las tropas sureñas al frente, en la que se montan en paralelo tres acciones: el baile de despedida, la celebración en la calle con fuegos artificiales y en la inquietud en los hogares ante la partida de las tropas. La principal innovación cinematográfica de Griffith sería en el montaje. Hasta entonces, el montaje en paralelo conllevaba el concepto de tiempo mientras tanto. Así era la historia de Bombero de Porter. Pero con Griffith, la acción no era tan determinante sino el significado. El suyo era un montaje narrativo, adelantándose al llamado montaje intelectual de Sergei Eisenstein. Los soviéticos, que serían los grandes maestros del montaje, tomaron buena nota de lo que hizo Griffith en esta película y en su siguiente trabajo, Intolerancia. Eso sí, uno de los méritos del director es que supo combinar la épica de los combates y batallas con la expresividad de los momentos íntimos. Una secuencia memorable en este sentido es la vuelta a casa de Ben Cameron, que fue a saludar a su madre, quien la abraza. Al final solo veremos los brazos de ella abrazándole desde el marco de la puerta. Por comentar una escena, podría detenerme en una de las emblemáticas de la película, aquella en la que se muestra el asesinato de Abraham Lincoln. Tiene lugar en un teatro durante la representación de la obra Nuestro amigo americano y destaca sobre todo por la fragmentación espacial.
Se pasa de un plano medio de las butacas en donde encontramos a los espectadores al plano general del teatro donde se desarrolla la acción, al plano general corto del palco del presidente. Entre uno y otro nos muestra los planos cortos del asesino de Lincoln, interpretado por uno de los grandes directores de Hollywood clásico, Raoul Walsh. Y de ahí al momento culmen del asesinato, con la famosa frase en el intertítulo. Pero al mismo tiempo tuvo uno de los finales más indignos en la historia de Hollywood, sobre todo por su ideología política reflejada en esta película. La historia comienza con un prólogo que representa la introducción de la esclavitud en América en el siglo XVII. Las sutilezas sobre el racismo inundan la película, aparecen los senadores negros borrachos y sucios. Son significativas esas escenas en las que los blancos dominantes son entretenidos por el baile de los esclavos y sus sirvientes, o el ataque de los Cameron por soldados negros, salvados de forma heroica por el Ku Klux Klan. La polémica aumentaría con la presencia de una cita de Woodrow Wilson defendiendo al Ku Klux Klan en uno de los intertítulos. El propio presidente de los Estados Unidos abominó a la película que creó un malestar social. Hay que tener en cuenta que estamos en 1915 en un aumento de la riqueza nacional y del consumo de masa, pero también de la Primera Guerra Mundial y de la defensa de las libertades y derechos que representaría el propio Wilson. Es verdad que el Ku Klux Klan había quedado desmantelado años atrás a la película, pero habría un resurgimiento con 4 millones de seguidores en los años 20, como confirman estas imágenes de un documental sobre una marcha en Washington. Todo esto que hemos ido destacando nos lleva a una de las grandes curiosidades de la película. A pesar de la presencia de personajes negros en la historia, en realidad habría muy pocos actores de color. Muchos se negaron a participar en esta película, pero también es cierto que los iban reservando a papeles poco importantes. De hecho, George Siegman, el que interpretaba al mulato Lynch, y Walter Long Gass eran actores blancos a quienes se les pintaba la cara de betún. Pero a pesar de la polémica suscitada, El nacimiento de una nación se convirtió en la película con más beneficio en la historia del cine, solamente superada por un título. ¿Sabéis cuál? Sin embargo, al igual que sucede con los documentales de Leni Riefenstahl sobre el nazismo, la soberanía cinematográfica acaba imponiéndose sobre su peligroso trasfondo ideológico. En este caso, El nacimiento de una nación no se debe entender como un panfleto racista, sino como una de las mejores construcciones de síntesis cinematográfica